Entonces nos habíamos quedado en este archivo, ¿sí? Que se llama, empieza con 3, nested, if, o sea, vamos a usar la función condicional if y también and, ¿ya? Entonces, como dice acá, ¿no? Tienen que, para ser entrevistado, tienen que cumplir uno, que el acumulado sea mayor o igual a 13, y también, además de eso, que el acumulado sea mayor o igual a 13, que cada uno de los puntajes sea mayor que 5, ¿sí? Ya, entonces vamos a hacer lo mismo. Seleccionamos cualquier celda de la tabla, vamos a la ficha datos, y en la ficha datos vamos a este grupo obtener y transformar datos, ¿sí? Y acá elegimos esta opción desde una tabla o rango, ¿sí? En algunos casos, dependiendo de la versión de Excel que tenga, acá debe ser nueva consulta. En mi caso dice obtener datos desde una tabla o rango. Ya está. Ya estoy en el editor de Power Query. Y acá lo que vamos a hacer es agregar una columna personalizada, ¿ya? Que evalúe justamente el acumulado de estas dos columnas y su valor de cada una de ellas. Entonces vamos a ir a ficha, agregar columna, y en agregar columna nos vamos a ir al grupo general. Y en ese grupo general vamos a seleccionar columna personalizada. Como saben, ¿no? Las columnas personalizadas que agreguemos siempre se agregan al extremo derecho, ¿sí? En este caso, en este cuadro de texto, yo podré ingresar el nombre de esta columna, de esta nueva columna que agregue. Ya le vamos a poner resultado, nuevamente como en el caso anterior. Resultado. Ya. Una vez que colocamos resultados, vamos a usar también la misma función lógica if. Acuérdense que el if va con el then y else, ¿no? If, ya, que vamos a evaluar dos cosas, ¿cierto? Que el acumulado de las calificaciones sea mayor o igual a 13 y que el valor de cada calificación sea mayor o igual a 5, ¿ya? Entonces, abrimos paréntesis porque ahí vamos a tener tres evaluaciones. Ya, hacemos acá. La primera sería que la suma, ¿no? El acumulado de portafolio score y esta de acá. Entonces selecciono esta de acá. Más, no, acuérdense que yo puedo sumo valores enteros, ¿no? Ambas columnas, el tipo de dato de ambas columnas es entero. ¿Cómo lo puedo ver eso? Por este valor de acá. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Selecciono la otra columna. Cierro paréntesis. Ya está. La suma, el acumulado tiene que ser mayor o igual a 13. ¿Ya? Pero no solamente quiero que cumpla esa condición, hemos dicho, ¿no? Hemos comentado. Adicionalmente a que el acumulado sea mayor o igual a 13, también el valor de cada calificación tiene que ser mayor o igual a 5. Entonces, para eso voy a trabajar con este operador o función que sería, en este caso sería la función, ¿ya? AND. Ya, entonces ahí ¿qué le estoy diciendo? Que cumpla esta primera condición y ¿qué más? Que cumpla la otra condición, que este valor de esta calificación sea también mayor o igual a 5. Y otra más, ¿no? Y esta más, que es esta de acá, sea mayor o igual a 5. Como es y, todas tienen que ser verdaderas para que la expresión total sea verdadero, ¿no? Basta que aunque una sea falsa para que todo sea falso, ¿no? Esa es la lógica del y. Ya. Entonces, una vez que me hagas esa evaluación, entonces, si cumple eso, si todo eso es verdadero, ¿no? Porque acuérdense, el ten hace la parte verdad. Cuando esto es expresión, cuando toda esta expresión es verdadera, hará lo que diga el ten, ¿no? Else hace cuando esta expresión es falsa,
Cuando el resultado de la evaluación de toda esta expresión es falsa, haga lo que está acá en el else, ¿ya? Entonces, si es verdadero, ¿qué va a hacer? Entrevistarse, ¿no? Hay que entrevistarlo. Entonces, entre comillas, como es un texto, ingreso entre comillas, entrevistar. Si no, o sea, si fuera falso, entonces rechazar. Como pueden ver en el pie de este cuadro de diálogo, que se llama columna personalizada, todo está en orden, ¿no? Hay un check verde. No se han detectado errores de sintaxis. Y aceptar. Si hubiéramos escrito eso en mayúsculas, miren, ¿ya ves? Basta con que yo escriba el if en mayúsculas para que ya me aparezca un error. Como les dije, el lenguaje M es sensible a mayúsculas y a minúsculas. Entonces, if hay que ponerlo en minúsculas. Aceptar. Ahí está, ¿no? Y ahora sí, ficha inicio, cerrar y cargar. Ya está. Entonces ya hemos visto cómo trabajar con, en este caso, en este ejemplo hemos visto agregar columna personalizada. Y también hemos trabajado con funciones, ¿no? Funciones lógicas. Y en este caso, ¿con qué funciones lógicas? Con if y and. Y ahora vamos a trabajar con otro, el último archivo ya. Archivo, abrir. En este caso sería, creo que no está acá, ya, en esta PC, este de acá, ¿no? Capítulo 4, este que dice VLOOK. Selecciono. Ya, entonces acá ya tengo este archivo. VLOOK es buscar vertical, ¿ya? Es lo mismo que en el Excel. Recuerdan ustedes en el Excel se han usado esta función buscar vertical del Excel, ¿no? Que de acuerdo a este valor, en este caso TEN o el equipo, en esta tabla de datos buscaría de repente el color, el número de jugadores, ¿no? Para eso usaba yo el búsqueda vertical, ¿ya? Pero en este caso, en el editor de Power Query tengo una función de transformación que me hace algo equivalente al buscar B, ¿ya? Vamos a ver cuál es. Entonces yo quiero que a esta relación que está el equipo y el capitán, quiero agregarle, ¿qué cosa? El color y el número de jugadores, ¿ya? Voy a agregarle a esta tablita de acá, esas dos columnas, ¿ya? El color y el número de jugadores, ¿no? Entonces va a tener que ubicar este equipo Jaguar en esta base de datos y de acuerdo a eso, darme, ¿qué? Su color, yellow y dark blue y el número de jugadores, ¿ya? Es algo equivalente al buscar B, búsqueda vertical en Excel, ¿ya? Pero lo vamos a ver con el editor Power Query. Vamos a la ficha datos, grupo obtener y transformar datos, y acá voy a desde una tabla o rango. Ya, en este caso, antes de hacer esta operación, yo tengo que hacer dos conexiones, ¿sí? A esta tabla de acá y a esta tabla de acá, ¿no? Porque yo voy a trabajar con ambas, voy a trabajar con ambas tablas, ¿ya? Con esta y con esta, ¿sí? Entonces tengo que hacer conexiones a ambas tablas. Y una vez que las conecto, hago la conexión en el Power Query, ya haré esa operación equivalente al buscar vertical del Excel, ¿ya? Entonces me ubico primero en esta de acá, ficha datos, obtener y transformar datos desde una tabla o rango. ¿Está activado tabla tiene encabezado? Cierto, tiene encabezado. Acepto. Y acá le pongo, recuerden ustedes que de forma predeterminada, bueno, el origen ya es un paso que tiene que ser sí o sí cuando hacemos una conexión. Ese es un primer paso. Y de forma predeterminada siempre detecta los tipos de datos, ¿ya? Por eso que siempre hay un segundo paso. Entonces ahora acá hago cerrar y cargar en, y acá solo elijo crear solo conexión, ¿ya? Para que esté en el Power Query. Acepto. Y hago lo mismo por esta segunda tabla. Ubico la celda activa en cualquier parte de la tabla, me voy a la ficha datos,
Y en la ficha de datos voy a este grupo nuevamente, obtener y transformar datos, que me permite ir al entorno de Power Query. Y elijo esta opción que es desde una tabla o rango. Reconoce toda la tabla, me detecta que tiene encabezados. Si no los tuviera, desactiva esta opción, pero en este caso sí los tiene. Acepto. Ya está. Ya tengo las dos conexiones. Si despliego el panel de la izquierda, el panel de consultas, ya me aparecen las dos tablas, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, esta primera tabla que es de los equipos, podría cambiar el nombre de la consulta, ¿no? Porque de forma predeterminada ha tomado el nombre de la tabla, que era tabla 1 y la otra es tabla 2. Pero acá podría yo cambiarlo. Acá le pongo activos, porque son los equipos activos. Y en este caso, esta segunda consulta es el total de equipos, ¿no? Estos son total de equipos y estos son solamente los activos. Acá le pongo total de equipos. Así se llama esta consulta. Ya está. Ya, entonces ahora vamos a hacer esa opción que es equivalente al buscar B. Ya, entonces me posiciono en esta consulta que se llama activos. Vamos a la ficha. Bien podríamos hacerlo desde acá, o bien podríamos hacerlo directamente desde el Excel, ¿ya? Pero vamos a hacerlo de las dos formas, ¿sí? Vamos a hacerlo desde acá inicialmente. Me coloco en activos y acá le voy a ir a esta opción de acá que es en ficha inicio, grupo combinar, y elijo esta opción de acá que ya lo conocen ustedes, que es combinar consultas. Despliego. Combinar consultas, recuerdan en la clase, combinar significa agregar columnas, ¿sí? Justamente a esta tabla de acá que es equipo y capitán, le voy a agregar la columna color y número de jugadores. Y aplicaría esta función de acá, ¿no? Esta funcionalidad que es combinar consultas, o sea, agregar columnas. Ya en la sesión 2 vimos anexar. Anexar es agregar registros, ¿sí? Entonces hago combinar consultas. Si pongo combinar consultas para crear una nueva, algo parecido a lo de anexar, ¿no? Crea una nueva consulta y ahí se genera la combinación. Vamos a hacer esta de acá. Ahí está. Me aparece un cuadro de diálogo que se llama combinar. Ya en este caso, acá me dice, ¿no? Este cuadro me dice selecciona tablas y columnas coincidentes. Ya, vamos a primero seleccionar las tablas. La primera ya la seleccionado por mí, el mismo editor de Power Query. En este segundo caso, vamos a seleccionar la tabla, que sería la otra tabla, total de equipos. Ya seleccioné las tablas. ¿Qué falta? Acá dice, y columnas coincidentes. ¿Cuáles son las columnas coincidentes en esas dos tablas? Team, ¿no? Acá hay team y acá también hay team. Entonces selecciono la columna. Basta con que le dé clic en el encabezado de esta tabla, que se previsualiza acá. Lo mismo acá, ¿no? Tengo una tabla que se previsualiza, que es la tabla total de equipos. Selecciono el encabezado. Una vez que selecciono el encabezado, ya me aparece el check en la parte inferior. Y tipo de combinación lo vamos a dejar acá, extrema izquierda. Este es el equivalente al buscar vertical del Excel. Le voy a aceptar. Me aparece una tabla, tercera tabla que se llama combinar. Y acá ya está, ¿no? Me aparece team, capitán, y acá expando. Expando, y acá solamente quiero mostrar color, team ya no, porque ya lo tengo acá. City tampoco, solamente quiero mostrar color y número de jugadores, ¿ya? De forma predeterminada está activa esta opción de acá, que es usar nombre de la columna original como prefijo. Lo que va a hacer es usar el nombre de la consulta. Vamos a verificarlo, ya lo voy a dejar activo y después vamos a hacer la modificación. Solamente activé color y número, que es lo que me falta de esta tabla, ¿no? Para que quede como yo necesitaba. Entonces, ¿qué hace? Sí, pues le agrega el nombre de la consulta. Antepone el nombre de la consulta si es que está ese check activo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Doble clic para editarlo. Ahí están nuevamente las dos columnas que hemos seleccionado, color y número de jugadores. Pero acá dice, no, prefijo. ¿Qué prefijo tenemos? El nombre de la consulta. Total equipos, total equipos. Entonces acá le vamos a poner opcional, ¿no? Es un campo opcional, entonces lo vamos a borrar. Acepto.
Ya solamente queda el nombre de los columnas, el nombre de las columnas, ¿sí? Y ahora le pongo cerrar y cargar. Y ya está, ¿no? Esa es una manera, hacerlo desde el propio editor de Power Query. Y ahora vamos a ver otra segunda forma de hacerlo, desde el propio Excel. ¿Ya? Esta combinación la puedo eliminar, ¿sí? Elimino esta hoja, que es la hoja de donde se ha cargado la combinación. Elimino esta consulta, clic derecho, eliminar, ¿sí? Elimino, ya está. Ahora sí tengo las dos tablas cargadas. Acá está. A esta la voy a eliminar ya. Ahí está. Tengo las dos tablas, la conexión a las dos tablas que figura acá. Ahora lo voy a hacer desde el Excel. Lo mismo que he hecho en el editor de Power Query, lo puedo hacer directamente en el Excel si tengo la conexión disponible de ambas tablas, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hubiera hecho? Voy a ficha de datos. Y en ficha de datos voy a este grupo obtener y transformar en. Y aquí le hago clic en obtener datos. Y acá hay una opción que dice combinar consultas. Elijo esta que es combinar, ¿no? Que es la misma opción que estaba en el editor de Power Query. Hago clic ahí. Me aparece el mismo cuadro de diálogo que lo vimos en el editor de Power Query, ¿ya? Entonces, en este caso, selecciono acá la primera tabla que es activos. Selecciono la segunda tabla que es total de equipos. Y una vez que selecciones las tablas, selecciona también las columnas coincidentes. Selecciona el encabezado de la columna coincidente de esta primera tabla y selecciona el encabezado de esta columna coincidente de la segunda tabla. Y ahora clic en aceptar. También abre el editor de Power Query. Y acá, hago clic acá. Solamente tenía que quedar color y número de jugadores. Y ya saben que esta opción, ¿qué va a hacer? Si está activa esta opción, es anteponer el prefijo de ¿qué? Del nombre de la consulta. O sea, va a anteponer acá, como estamos hablando de esta, total equipos.color y total equipos.numberPlayers. Of players. Acepto. Ah, no, desactivo mejor para que no aparezca eso. Y listo. Y acá le pongo cerrar y cargar. Está. Y listo, ¿no? Ya se hizo la combinación. Esta combinación es equivalente al buscar vertical del Excel, ¿ya? Entonces, ya ustedes ya saben cómo, si es que quieran hacer una búsqueda, porque este ejemplo es pequeño, puede tener una búsqueda mucho más extensa, podrían usar ya el Power Query, ¿sí?